Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Cartas de la naturaleza. Bienvenidas y bienvenidos. Espero se encuentren muy bien y sigan aplicando las medidas de prevención para seguir saludables. Soy la profesora Graciela Sánchez Venancio. Y yo soy la profesora Jacqueline Cardón Molina. Y en esta sesión continuaremos con las actividades relacionadas al aprendizaje esperado, compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción e identifica que son resultado de la evolución. El propósito específico de esta sesión es identificar las adaptaciones de reproducción sexual y asexual en algunos organismos. Esperamos que al terminar esta sesión, su conocimiento sobre las adaptaciones en la reproducción de los seres vivos se enriquezca. ¡Comenzamos! Conoceremos algunas de las adaptaciones de distintos organismos asociadas a la reproducción y cómo éstas varían enormemente con las formas de vida. Pero sin olvidar que al final el resultado siempre será el mismo, la perpetuación de la especie. Les proporcionaremos ejemplos de organismos de cada uno de los 5 reinos que estudiaron en sesiones anteriores. Esto con la finalidad de que observen la gran diversidad de formas de reproducirse que tienen los seres vivos que existen en el planeta. ¿Se imaginan qué pasaría si los seres vivos pudieran expresar sus emociones como nosotros y escribieran cartas donde compartieran sus casos de amor y desamor? Nosotras sí, por eso en esta sesión la hemos llamado Cartas de la Naturaleza. Así que escucharán historias elaboradas de manera imaginaria sobre distintos organismos. Anteriormente se explicó que hay 2 tipos de reproducción, sexual y asexual. Asimismo reconocieron sus semejanzas y diferencias. No obstante, deben recordar que la variedad de adaptaciones de ambos tipos de reproducción es enorme. Veamos. Prepárense con su cuaderno, lápiz, bolígrafo, colores y su libro de texto de Ciencias Biología. Anoten sus dudas, inquietudes y lo que consideren más importante del tema para elaborar sus apuntes de esta asignatura. No olviden que están construyendo su abecedario biológico. Estén atentos para identificar el término de hoy e incluirlo. Pongan mucha atención. En esta sesión, escucharemos testimonios sobre la reproducción de viva voz de los organismos que la experimentan. Para nuestro primer testimonio, recibimos la carta de Cácaro Plumón. Un pavo real que nos comparte una historia desde el corazón. Queridas maestras, estoy muy frustrado. Tengo muchos amigos machos y cuando nos reunimos, todo es cordialidad. Pero en cuanto aparecen las hembras pavo real, se transforman. Todos empiezan a extender sus largas y lindas plumas de la cola y esto se vuelve una competencia. Sinceramente, yo no entiendo por qué se esfuerzan por sobresalir tanto si todas las hembras de mi especie se ven iguales. Y bueno, no me malinterpreten. Eso no es malo. Al contrario, creo que esa es una oportunidad para demostrar que la apariencia de las plumas no lo es todo. Sé que es muy común en el reino animal, que es al que pertenezco, pero... ¡ay! ¿Qué puedo hacer? Atentamente, un pavo romántico. Déjame decirle que el romance solo se presenta en la especie humana. En el resto de las especies no hay lugar para ello. En los otros seres vivos, en general, las hembras eligen la pareja con base en las características morfológicas, conductuales y fisiológicas que manifiesta. Entonces, el macho más atractivo o fuerte es el elegido, y esto da ventaja genética que favorece a la especie. Cabe mencionar que en la naturaleza los machos son los que en su mayoría
suelen sobresalir por su apariencia. Y el padre de la biología, Charles Darwin, nos habló acerca de esa situación. Bueno, en realidad no de esa en particular, sino de la evolución por selección natural. Y esto implica a la reproducción. Escuchémoslo. En la teoría de la selección sexual que propuse, sugiero que la presencia de ornamentos y las peleas aumentan las probabilidades de los machos de aparearse con las hembras, ya que éstas escogen a su pareja con base en esas características. Hay dos formas de acción de la selección sexual: la elección que hace la hembra y la competencia entre machos. Los machos han adquirido su actual estructura no por estar mejor acondicionados para sobrevivir en la lucha por la existencia, sino por haber ganado alguna ventaja sobre los otros machos para aparearse con las hembras y tener más progenie. En mi libro sobre el origen de las especies, describo cómo algunas adaptaciones que tienen los seres vivos les generan dificultades para conseguir alimento o defenderse, representando una desventaja para la supervivencia, pero algo favorable para la reproducción. Así es como algunas adaptaciones de los seres vivos, como la del pavo real, los hace sobresalir demasiado y estar más expuestos a depredadores. Pareciera que les afecta más que beneficiarlos. Estas características las he considerado como adaptaciones especiales en las que, por selección natural, predominan algunas de estas características para que los organismos puedan sobresalir. Esto favorece que ese organismo tenga más posibilidades de encontrar pareja y tener descendencia. Gracias, Darwin. Con lo que nos has explicado, podemos comprender que la selección natural actúa en los pavos reales y sus características para la reproducción. En las sesiones anteriores, vimos que existen 3 tipos de adaptaciones: morfológica, conductual y fisiológica. Pero cuando hablamos de la reproducción, todo se vale. Algunos organismos presentan 2 o incluso los 3 tipos de adaptaciones al mismo tiempo. De acuerdo a esto, algunos pavorreales macho, en algún momento de su historia evolutiva, nacieron con la cola más larga y brillante, y cuando salieron a conquistar a las hembras, les fue mucho mejor que a los otros. ¿Y por qué habrán tenido éxito? Tal vez porque una cola espectacular indicaba que su dueño era muy fuerte y sano. O tal vez porque al ser más llamativos, las hembras los veían antes que a los otros. Independientemente de la situación que haya sido, los pavos de cola larga tuvieron una diferencia que les dio una ventaja para conseguir más parejas y tener muchos hijos. Es decir, esas ventajas hacen más llamativos a los machos, por lo que tienen mayor oportunidad de ser elegidos por las hembras. Cuando las especies buscan pareja, no quieren parecer ni románticos, ni ingeniosos, ni protectores. En realidad, lo que están buscando es aparearse. Esto, de alguna manera, evita formar parte de la lista de animales en peligro de extinción. Y para lograrlo, es fundamental que tengan hijos y que lo mismo ocurra con sus descendientes. Una estrategia que caracteriza a varias especies animales de reproducción sexual son las diferencias que se pueden observar en la forma o en las funciones corporales entre las hembras y los machos. Esto se denomina dimorfismo sexual y representa un claro ejemplo de adaptaciones morfológicas. La reproducción sexual depende en gran medida de la atracción e identificación de los miembros del sexo opuesto, por lo que el dimorfismo sexual es un elemento que cumple esta función. Leamos el caso del pez rape, que vive en las oscuras profundidades del mar. Y al que no le resulta nada fácil encontrar pareja. Quiero compartirles cómo nos conocimos mi pareja y yo. Nosotros somos una especie de pez donde para los machos es muy difícil encontrar pareja. Somos del reino Animalia y vivimos en aguas muy profundas del mar, donde está muy oscuro. Además,
los machos de nuestra especie son mucho más pequeños que las hembras. Las hembras somos hasta 10 veces más grandes que el macho. Es por ello que para atraerlos, nosotras producimos un perfume natural que les ayuda a localizarnos. Cuando el pez huele la presencia de una hembra, nada presuroso a su encuentro y clavan en nosotras sus dientes. Literalmente se sujetan como una garrapata. A partir de ese momento, el rape macho deja de tener vida propia. Viaja pegado a nuestro cuerpo, alimentándose también de nosotras. Se vuelve nuestra pareja eterna. Nos guste o no, las hembras rape tendremos que aguantarlos por el resto de nuestra vida. Digamos que es un caso de amor eterno por selección natural. No muy romántico. Atentamente, la pez resignada. Quizás no muy romántico, pero sí muy efectivo a la hora de perpetuar una especie, pues sin este mecanismo, probablemente el pez rape o pez linterna se hubiera extinguido hace tiempo. El dimorfismo sexual puede ir desde el tamaño, el color, incluso el trinar de los pájaros. Este fenómeno también lo podemos observar en la cocina. ¿Pero cómo? Seguramente se han hecho unas ricas quesadillas o un taco de flores de calabaza, que representa al reino Plantae. Esta es la flor de calabaza y sin duda es muy rica, pero también es el ejemplo perfecto del dimorfismo sexual. Acá tengo otra flor de calabaza. ¿Qué diferencia observan? Una de las más evidentes es el tallo. Esta es la flor macho de la calabaza. El tallo es delgado y alargado y posee unas estructuras llamadas anteras donde se produce el polen. En cambio, esta, que es la flor hembra, tiene una protuberancia aquí, llamado pistilo, y es donde se encuentran los óvulos listos para ser fecundados. Existen otras diferencias, pero en esencia, las flores masculinas son las que van asadas y en tortilla, mientras que las femeninas crecerán y después darán paso a estos frutos. Existe otro tipo de adaptación fisiológica que podemos ver en las plantas con flores, como las del chile. Tienen las estructuras reproductivas de la flor macho y de la hembra en una sola flor. A este tipo de plantas se les conoce como hermafroditas. Ahora, sigamos aprendiendo sobre otros tipos de adaptación reproductiva. Así como en las flores, también hay hermafroditas en otros reinos como el animal. Por ejemplo, el caracol, algunas estrellas de mar y la lombriz de tierra. Leamos una carta de un pequeño insecto con un gran problema. Queridas maestras, soy Drosophila melanogaster, pero pueden llamarme macho de la mosca de la fruta y soy parte del reino Animalia. Vivo en un frutero y me encanta comerme la fruta descompuesta y bueno, unos traguitos de vinagre que a veces dejan en las cocinas. Tengo un terrible problema. Vivo solo 10 días y en esos días yo solo pienso en reproducirme y preservar mis genes. El asunto es que, en ocasiones, cuando intento acercarme a las hembras de mi especie, me rechazan y no se quieren reproducir conmigo. He llegado a pensar que quizás sea porque cuando me reproduzco, muero antes de ver a mis crías ser adultos, hechos y derechos. Atentamente, un macho ignorado. Obviamente, las moscas no sienten ni piensan así, pero es verdad que los machos de esta especie y muchos otros insectos tratan de reproducirse la mayor cantidad de veces que puedan. Esto es porque los organismos adultos, como en esta especie, viven muy poco como para poder cuidar a sus crías. Estas adaptaciones fisiológicas y morfológicas permiten que los seres vivos tengan crías por cientos o miles. Con ello, se aseguran que aunque no sobrevivan todas las crías, habrá suficientes para que no se pierda la especie. Lo cual no sucede en el caso de los mamíferos, por ejemplo, pues este grupo de animales tiene pocas crías y viven lo suficiente como para asegurarse
de que pueden sobrevivir solos. Estas formas de reproducción que se manifiestan en la enorme biodiversidad del mundo son resultado de la evolución. Queridas maestras, soy una hembra de tilapia, o como todos me conocen, mojarra. Desde hace unos días me pasa algo muy raro y me he sentido diferente. Esta situación comenzó cuando me mudé a un criadero de mojarras. En este criadero nos separaron en estanques diferentes a las hembras y a los machos. Recién llegada, nos fecundaron artificialmente y ya no tuvimos que arrojar nuestros óvulos al agua como siempre. Pero hace unos días entré en un ciclo fértil y vi que empecé a arrojar espermatozoides en lugar de óvulos. Estoy muy confundida, pues se supone que solo los machos arrojan espermatozoides. ¿Estaré cambiando de sexo? Atentamente, la mojarra confundida. Vaya maestra, sin lugar a dudas, este caso de la biodiversidad es muy confuso. Sin duda, aunque recordemos que la ciencia siempre busca un por qué o un para qué. Y en este caso, la respuesta si está cambiando de sexo biológico es sí. Esta adaptación morfológica y fisiológica se llama reversión sexual y la tienen solo algunos animales como peces, algunos moluscos, crustáceos, equinodermos como la estrella de mar y gusanos. Esta adaptación suele presentarse cuando algún factor ambiental amenaza la reproducción de la especie, como cuando empiezan a escasear los machos con los cuales reproducirse, o desaparecen por completo. La selección natural ha permitido que cuando existe este tipo de situaciones, las hembras empiecen a producir hormonas del sexo contrario. O como en el pez payaso, ese que es naranja con blanco, que al morir la hembra de la colonia, el macho de mayor tamaño toma su papel cambiando el sexo, y uno de los machos inferiores toma el papel del macho reproductor. Maestra, con las características que tienen las mojarras de poder arrojar sus óvulos y espermatozoides al agua, estamos observando uno de los dos tipos de fecundación, que es otra estrategia de la reproducción sexual. Las tilapias, como muchos peces óseos, además de los anfibios, los mejillones, las medusas, las esponjas y los corales, presentan una fecundación externa. En este tipo de fecundación, la unión del óvulo con el esperma, es decir, los gametos, ocurre fuera del cuerpo de la hembra, por lo general en el agua o en algunos lugares húmedos. En los animales con este tipo de fecundación, se han desarrollado diferentes mecanismos como señales químicas y comportamientos reproductivos que permiten que las hembras y los machos se sincronicen y liberen al mismo tiempo sus gametos. En contraste, cuando la unión de óvulos y espermatozoides ocurre dentro del cuerpo de la hembra, se denomina fecundación interna. Los mamíferos, las aves, los reptiles, los insectos, los arácnidos, ciertos peces, y los humanos, tenemos este tipo de reproducción. A partir de la fecundación se origina un cigoto, que crecerá y se desarrollará en un embrión, que luego dará lugar a un nuevo individuo. Como pueden observar, en la naturaleza la vida siempre busca abrirse paso. Por eso debemos valorarla y protegerla. Pero no hay que olvidar que la reproducción sexual solo es uno de los dos tipos de reproducción. El segundo es la reproducción asexual. Y también de esta última tenemos algunas cartas. Queridas maestras, creo que vivo en un sueño aterrador. Ayer estaba descansando, ya saben, nadando sin pensar en nada, como la E. coli que soy. De pronto, soñé que mi cuerpo se partía a la mitad. Todo pasaba tan lento, pero lo peor es que de esa mitad de mi cuerpo salía una bacteria igualita a mí. Y cuando desperté,
El clon estaba ahí. Traté de pellizcarme, pero las bacterias no tenemos dedos. ¿Cómo es que ayer era solo yo y hoy este organismo dice que es mi hijo, si yo ni pareja tengo? Atentamente, la aterrada E. coli. Vaya, si a mí me pasara, seguro saldría corriendo. Aunque las bacterias y muchos otros organismos que pertenecen al reino Monera se reproducen asexualmente. En el tipo de reproducción de estos organismos, que es asexual, no es necesario buscar parejas, cortejar individuos del sexo opuesto, ni luchar contra los rivales. En la carta de E. coli, el tipo de reproducción asexual que se menciona se llama bipartición. Aunque hay más mecanismos de reproducción asexual, como la esporulación o la fragmentación. Veamos si no hay alguna carta por ahí de estos mecanismos. Queridas maestras, me gustaría mantener mi nombre en secreto, pues soy un protozoario peligroso y muy buscado. Tengo una situación. Verán, hace unos días, cuando llegué a parasitar a un muy confortable hígado humano, una pequeña parte de mí explotó, haciendo un orificio del cual me salieron cientos de células que, según leí en internet, se llaman esporas. Supuse que era una alergia. Tal vez había pescado alguna enfermedad en mi anterior casa, el mosquito Anófeles. Pero en cuestión de minutos, las esporas empezaron a crecer y de pronto, y sin saber en qué momento, me convertí en un orgulloso padre de cientos de Plasmodium, idénticos a mí. ¿Se imaginan lo desconcertante que puede ser ver que de pequeñas células salgan copias idénticas que aseguran ser mis hijos? ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡He revelado mi verdadero nombre! ¿Y qué es eso que se escucha? ¿Serán esos científicos que tratan de erradicarme? ¡Me han encontrado! ¡Vámonos, hijos míos! ¡Salgamos de aquí y sigamos transmitiendo la malaria! Atentamente, el padre fugitivo. En efecto, este organismo es peligroso, pero muy interesante para la ciencia. Pertenece, como se menciona en la carta, al reino protista. Tiene una reproducción sexual dentro del mosquito Anófeles, que es su hospedero, pero al pasar a través de la saliva de este y llegar a la sangre humana, se reproduce asexualmente. Ya dentro de los humanos, el tipo de reproducción asexual que utiliza es la esporulación. Los organismos que tienen este mecanismo producen esporas, que son unas células que tienen toda la información genética para generar un organismo idéntico al progenitor. En el momento de la reproducción, basta con que se expulse estas células al medio y de ellas crecerán tantos nuevos individuos como esporas se hayan producido. Este tipo de reproducción le funciona como adaptación para parasitar a los humanos con mayor facilidad y transmitir la malaria. Conocer las adaptaciones de este tipo de parásitos y comprender cómo crece su población es muy importante, pues así los científicos pueden descubrir cómo combatirlos. Queridas maestras, ayúdenme. Hace unos minutos me empezó a crecer una protuberancia en un costado. La verdad, al inicio no me espanté, pues supuse que era parte de la adolescencia. Pero luego recordé, las levaduras no tenemos adolescencia. ¡Esperen! ¡Algo pasa! Se está convirtiendo en otra levadura. Creo que es mi gemela. ¡Oh no! De ella vuelve a crecer otra protuberancia y luego otra. Pero todas dicen llamarse yema. Y esa yema está creciendo y volviéndose una levadura más. ¿Qué está sucediendo? Entré en una máquina de clonación y nadie me avisó. Alguien que me ayude.
No se espanten. Lo que acaban de ver es una levadura y, como todos los hongos, pertenece al reino fungi. Las levaduras se comen casi siempre acompañadas de unas tazas de azúcar y otras tantas de harina. ¿Lo imaginan? Están en un rico pastel horneado. ¿Ya los identificaron? Son esos que parecen bastoncitos cafés, cuyos procesos digestivos ayudan a que pasteles y panes se vuelvan más voluminosos y esponjosos. La estrategia reproductiva que presentan también pertenece a los tipos de reproducción asexual. ¿Ya saben cuál es? Exacto, gemación. Son varios los nuevos conceptos trabajados en esta sesión y en la siguiente ruleta las pueden observar. Vamos a girarla para que identifiquemos la palabra que sugerimos agregar a su abecedario biológico. Observen con atención. Y la seleccionada para el día de hoy es dimorfismo sexual. Recuerden buscar la definición en su libro de texto para poder agregar estas palabras junto con su significado. ¡Apúntenle! Terminamos. Me dio mucho gusto haber estado hoy con ustedes. Yo soy la profesora Graciela Sánchez Venancio. Y yo, la profesora Jacqueline Carlón. Espero hayan tomado nota y les haya gustado la sesión. ¡Hasta la próxima! Mira qué interesantes casos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. ¿Qué tal? Soy el profesor Diego Briceño. El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar la actividad YEPO